Cleopatra VII, una de las mujeres más grandes y populares de la historia, la mujer que gobernó Egipto durante 22 años, que tras años y años ha pasado por libros, cines, teatros, historias, ha pasado por cualquier medio hasta lo que ha sido logrado por pocos personajes. Se ha incrustado de forma definitiva en la cultura de la actualidad. Su historia dista de poder considerarse como tediosa, fácil o pomposa. En realidad es una vida cargada de misterios, lúgubre, con momentos bellos y momentos fatales, luchas de poder y otros grandes personajes históricos. Nació en el año 69 a.C. Poco o nada se sabe de la infancia de Cleopatra y de su más pronta juventud. Es más, muchas cosas son teorías sin mucho consenso, porque las personas que escribieron de ella, historiadores, fue muchos años, generaciones después de ella morir. Lo que sí se sabe es que a la edad de 18 años, junto a su hermano que tenía 10, se vio obligada a dirigir un reinado que había pertenecido a su familia de Ptolomeos durante generaciones, pero que ya estaba en un proceso de decadencia, en tanto y cuanto era aún así una de las naciones más ricas del Mediterráneo, aunque estaba enormemente ensombrecida ¿por quién? Pues por Roma. Hasta la fecha, Pompeyo, conocido como el Grande, tenía un acuerdo amistoso con Egipto a cambio de dinero. En cierto modo era un reino cliente, hasta el año 48 a.C., cuando César aplastó al mítico general Pompeyo. Cleopatra toda su vida había estado acostumbrada al más excelso lujo, en uno de los lugares más majestuosos y paradisíacos del mundo. Esa era la ciudad de Alejandría. Pero ella no se encontraba ahí. En ese momento estaba en disputa con su hermano menor, con el que estaba casada, algo muy común en su familia. La razón es que ella tenía poder y había apartado a su hermano, y este por su parte contaba con un gran ejército a su disposición. Así que de esta manera la obligó a vivir relativamente alejada del palacio. Como comenté, Pompeyo y César se enfrentaron, y Pompeyo perdió, pero no murió, sino que fue a Alejandría, dadas aquellas buenas relaciones, buscando desesperadamente un refugio. Nos encontramos un escenario en el que Ptolomeo XIII, hermano menor de Cleopatra, tuvo que tomar una decisión intervenida por sus 3 consejeros. Él no estaba solo. Ellos vieron que si recibían a Pompeyo y le daban cobijo, se ganarían la enemistad de César y Roma. Y si no, tendrían la enemistad de él, Pompeyo, que se uniría a Cleopatra contra ellos. Por lo tanto, la solución más factible: lo asesinaron cuando previamente le habían dado la bienvenida. Julio César era un hombre muy experimentado, que había logrado muchas cosas y que al fin y al cabo unaba una serie de aptitudes y características que forjaron su historia. Él ya contaba con 52 años. Se adelantó a sus tropas y se reunió en Alejandría con aquellos con los cuales le ofrecieron la cabeza que había sido cortada de Pompeyo apenas 3 días antes. Se dice que no pudo más que dar la espalda y echarse a llorar. No solo porque Pompeyo había sido aliado de él y cuñado en el pasado, sino por la traición y falta de honor de Ptolomeo y sus consejeros, cosa que tendrían muy cuenta en el futuro. ¿Por qué? Porque él había formado parte de aquellos que apoyaron al padre de Cleopatra y a un hermano. Julio César, además de su poder y fama, se vio con la jurisdicción y la potestad para intervenir en la disputa de los hermanos. A César le interesaba un Egipto estable, no solo por ser un centro importante de interacción con el mundo, sino porque Egipto debía mucho dinero a Roma.
por esos antiguos acuerdos. Ahora paramos la situación. No muy lejos se encontraba Cleopatra, que como dije fue apartada por su hermano. Y es aquí donde en cierta forma se empieza a romper el mito superficial que se tiene hoy sobre ella. Cleopatra contaba con 21 años, pero ella ya había vivido muchas experiencias. Era una mujer culta, versada en la política y en la aristocracia, con habilidades diplomáticas y que podía hablar, se dice, que hasta 9 lenguas. Tuvo que idear un plan para reunirse con César antes de que lo hiciera su hermano, y así que sus consejeros no la injuriaran. Así que decidió plantarse ante él, pero no fue algo fácil, con la distancia y la vigilancia que había sobre ella. Al parecer tuvo que entrar camuflada dentro de un fardo. Cleopatra se encontraba en una situación de desventaja. No tenía mucho poder ni mucho consejo. En realidad, nada impedía a César matarla y acabar con la disputa fácilmente. Sin embargo, la recibió, no solo por lo mencionado anteriormente, sino que vio en ella el valor y el honor que no encontró en su hermano, por todo lo que se arriesgó y la decisión que tuvo para encontrarse con él. Si tenemos en cuenta que César en su juventud también había sido fugitivo, él mismo había experimentado esa sensación. Plutarco, en sus textos, decía que precisamente la belleza de Cleopatra era evidente, pero no era subyugadora como se considera en lo que se centra el personaje. Era su habla y su trato lo que resultaba para muchos irresistible. Una cosa llegó a la otra y con mucha seguridad se sabe que el primer hijo de Cleopatra fue de Julio César. Este comúnmente se le conoce como Cesarión, a pesar de que nunca llegó a ser reconocido por su padre. César, una vez resolvió todas las contiendas cercanas, al hermano menor le dio la isla de Chipre para restaurar a Cleopatra como absoluta reina. Sin embargo, el hermano menor, llevado por sus consejeros, se alzó en armas. Si bien Cleopatra y Julio César se vieron sitiados, César, que era un experto militar, logró aguantar hasta que llegaron los refuerzos. Fue entonces cuando se prendió fuego aquella famosa biblioteca de Alejandría. Intentando huir, los egipcios cargaron tanto el barco de Ptolomeo que lo terminaron hundiendo, y con ellos el joven rey se ahogó con 14 años. A partir de aquí nos encontramos en una relativa mejor situación. César seguía con sus luchas, pero es recibido en Alejandría como un dios vivo, con lujos, con exuberancia y con lo exquisito de aquellas tierras. Cleopatra llegó a estar en Roma, aunque no se le acogió con precisamente confianza, aunque era algo mutuo. Esto fue en el año 46 a.C. En el 45 a.C., César estaba preparando sus nuevas campañas por Oriente, y como sabemos, en el 44 él fue asesinado. Cabe destacar una serie de circunstancias. El hijo con el que Cleopatra pretendía aunar los reinos Egipto y romano, y por otro lado, el excelso poder que tenía César en ese momento. Entre las teorías más aceptadas está que ellos temían el poder de César y temían que Cleopatra se convirtiera en monarca. A priori, pretendían salvar la república, así que mataron a Julio César. César fue dictador de Roma durante 10 años, cargo que no corresponde exactamente con el concepto que tenemos hoy. El dictador era un cargo funcionario que te otorgaba un poder elevado, el mayor de todos
en la República Romana. Ese cargo se tenía en cuenta para las guerras, para tomar las decisiones importantes en un entorno bélico. Un cargo que duraba medio año, que luego podría durar hasta un año y que César obtuvo y retuvo durante 10 años. Es más complejo, pero se llegó a instituir el dictador perpetuo. A César finalmente lo asesinaron y Cleopatra tuvo que huir. El momento tras César ser asesinado fue apoteósico en Roma. No solo era inseguro para ella, sino para cualquier persona. Batallas campales, asesinatos, venganzas, acusaciones. Cicerón llegó a decir que faltó muy poco para que ardiera Roma entera y volvía en la gran cantidad de gente. Con 26 años y habiendo logrado que su tierra natal y su propia vida sobrevivieran a tantos problemas, vuelve y su conexión a través de Cesarión con César la hacían muy peligrosa en Roma. Pero tenía a su hermano menor, otro con el que también contrajo matrimonio. Este murió porque todo apunta a un asesinato con veneno, previniendo una situación como la del anterior Ptolomeo. También Arsínoe, otra hermana exiliada y con la que se llevaba muy mal. Por lo tanto, estamos en una situación un tanto inquietante. Sin embargo, cuando llegó, la situación social y económica no era en absoluto mala. No hay registros ni de protestas ni de problemas económicos. Pero sí llegó a tener un problema. Este fue el hambre, y tuvo que lidiar con este de la mejor manera posible. Cleopatra nombra a su hijo de 3 años faraón y enfatiza su relación con César. La intención de ella, mucho antes de esto, era ya la de que su hijo en común fuese ese próximo rey divinizado. En la cultura y religión antigua egipcia, Cleopatra era representada por Isis, así que aprovechó su regencia, su poder, para hacer florecer Egipto a través de edificaciones, escuelas de pensamiento, medicina y empresa. Es por su mano que Alejandría, el foco vital de Egipto, vivió un renacimiento intelectual importante. De hecho, la propia Cleopatra quedó registrado que se dedicó a la experimentación. Tengamos en cuenta el contexto por la época y la cultura en la que vivió. Experimentaba con venenos, matando a presos, investigando el efecto o la duración de los mismos y también estudiando remedios. Aquí llegamos a otro de esos conceptos erróneos que tenemos de ella, quizás influenciados por el resentimiento que tenían de ella los romanos. En realidad es que en el mundo árabe se la consideró una estudiosa y científica, médica y filósofa. A todo esto, en Roma se tensaban las relaciones del conocido triunvirato. Sabía que otra vez esa costumbre de Roma por la guerra civil volvería a sus puertas y acabó aliando a Octavio y Marco Antonio. Octavio, aquel chico de 18 años cuyo tío abuelo era Julio César y que le eligió en su testamento como heredero. Por su parte, Marco Antonio era aquel compañero de batallas de Julio César y que duplicaba en edad al joven. Luego, con el segundo triunvirato, llegó una relativa y efímera paz. Si rememoramos antes de que Julio César fuera asesinado, estaba planeando una nueva campaña militar contra los partos. Es una campaña que tendría intención de comenzar ahora Marco Antonio, y en el que el apoyo de Egipto resultaría esencial. Después de todo, Egipto rendía cuentas a Roma, y Cleopatra, por su inherente actitud rebelde y por la mala fama de los romanos, auguraba un mal encuentro con el general. Por lo tanto, llegamos a una de las citas más emblemáticas de la historia, en la que la llegada de Cleopatra a Marco Antonio supera por mucho la palabra esplendoroso. Cuidó tanto su presencia y ostentación de riqueza y de poder
que sería razón suficiente para hacer a Marco Antonio cambiar su actitud. Además, acabaron siendo amantes. Con ello, a cambio de financiamiento, Marco Antonio debía acabar con Arcione y con un falso Ptolomeo XII. La vida de lujos y fiesta y el embriagador lugar, al igual que con Julio César, cautivó a Marco Antonio, que permaneció aproximadamente un año ahí. Fruto de esa relación tuvieron mellizos, pero Marco Antonio marchó porque entre tanto Roma estaba plagada de disputas. Por otro lado, los partos capturarían algunos lugares. Los triunviratos deberían prolongarse cada vez durante 5 años. Mientras tenía problema con los partos, con la propia Roma y con su esposa Octavia. Digamos, en los años posteriores, Marco Antonio encontraba más la felicidad en Oriente que en Roma. Incluso dejaba su toga romana por la de Grecia. Marco Antonio tuvo estrepitosos fracasos contra los partos y tuvo que ser auxiliado por Cleopatra. Al ir readquiriendo ciudades y territorios, fue anexionándolos a Cleopatra, que exigió a Marco Antonio no solo esos territorios, sino que Cesarión fuese reconocido como hijo de Julio César, y luego que también se casara con ella, a lo cual él aceptó. Así que Cleopatra, sin hacer ningún tipo de campaña militar, simplemente con gestión y con diplomacia, logró agrandar su territorio aproximadamente el mismo tamaño que el del Imperio Egipto de los primeros Ptolomeos, conocido como Donaciones de Alejandría. Ya anteriormente las relaciones entre Octavio y Marco Antonio eran tensas, especialmente por su relación con Cleopatra y el adoctrinamiento de Oriente sobre Marco Antonio, que era un hombre con responsabilidades, cargos y una notoriedad enorme en Roma. Cabe destacar que su segunda esposa fue Octavia, hermana de Octavio. Al repudiarla e irse con Cleopatra, fue dinamita en su relación, algo que se usó para desacreditarlo y ponerlo en contra de Roma. Con 35 años, Cleopatra jamás había tenido tanto poder, aún con el título de reina sobre reyes, con su hijo titulado como legítimo de César, con sus pactos con los medos. Es por cuenta de esto que Marco Antonio y Octavio, totalmente enemistados, encausaron una nueva guerra propagandista para obtener el favor de los senadores. Así que en el año 32 definitivamente Octavio declara la guerra, pero a Cleopatra, cuyos territorios se habían extendido demasiado. El que oficialmente Marco Antonio repudiara a Octavia era una base que Cleopatra tenía para tener el apoyo de Marco Antonio, para tenerlo amarrado, que había denunciado el propio Tratado de Donaciones de Alejandría, intentando evitar la guerra. Sin embargo, como curiosidad, el propio Octavio accedió al testamento de Marco Antonio y pudo leer no solo al ser enterrado junto a Cleopatra en Alejandría, sino que Cesarión fuese reconocido como rey e hijo legítimo, y además de hacer que la capital del imperio pasara a ser Alejandría. Con todo, Cleopatra preparó de forma magistral todo lo mejor que pudo un nuevo ejército y su aprovisionamiento, y también barcos. El ejército de hecho era más numeroso que el de Octavio. Sin embargo, Octavio, a pesar de su juventud, desarrolló una estrategia mejor. Aprovechó el fin del Victuarión para despojar a Marco Antonio de sus poderes, y sin embargo siempre recalcó que su guerra era contra Cleopatra, la bruja y ramera, que había querido esclavizar Roma como hizo con Marco Antonio. La primera batalla fue naval, la batalla naval de Accio, se desarrolló en contra de Cleopatra y Marco Antonio, pero aún así lograron escapar. Marco Antonio cayó en una apatía total, y llegamos a otro mito roto de la mujer detrás del romano. En esta ocasión Marco Antonio decidió vivir como un ermitaño en una pequeña casa en la costa, alejado de las cortes, mientras que Cleopatra saqueó templos para refinanciar un nuevo ejército. Además,
organizó muchas fiestas para animar a Marco Antonio y además establecer diplomacia con Octavio. Octavio mandaba mensajes esperanzadores, pero ella hábilmente desconfiaba. Cleopatra se apoderó de ese concepto de madre que cuida y vela por sus hijos con total tesón, al menos salvar la vida de todos sus hijos, los que siguió teniendo con Marco Antonio, y al menos para que Cesarión fuese rey vasallo de Roma. Nada de eso ocurrió debido a que Octavio se apresuró a llegar y Marco Antonio tenía un ejército muy débil. Al retirarse de la batalla, le llegó un mensaje de que Cleopatra se había quitado la vida y él decidió quitarse la suya, aunque tarde llegó un mensajero diciendo que realmente seguía viva. Así que el moribundo llegó hasta los brazos de su amada para instarle a que ella salvase su propia vida. Cleopatra sabía perfectamente que la intención de Octavio era pasearla como una esclava por Roma y así humillarla. De esta manera, aunque Octavio intentó de todas las maneras posibles hacer que Cleopatra siguiese viva, ella tomó la única decisión y base de libertad que le quedaba, que fue quitarse la vida. Con ella se acababa la era de los Ptolomeos y la helenística. El resto, como se dice, es historia. Octavio se encargó de Egipto personalmente y la estableció como provincia de Roma. La saqueó y se llevó a sus hijos, los hijos de Cleopatra. Nada pudo hacerse con Cesarión, que poco después fue asesinado al intentar escapar. Los mellizos también, y la hija Selene logró sobrevivir y junto a su esposo fundó la ciudad Cesarea, siendo la reina de Mauritania. Este vídeo dista de ser una biografía completa. Hay mucho más y solo he nombrado los acontecimientos más importantes y a sus protagonistas. Y su intención es la de romper con la cultura, por así decir, pop que la rodea y que de alguna forma la encasilla. Sin duda fue una mujer capaz, inteligente y con el carácter necesario con el que logró sobrevivir, que sedujo, se aprovechó, manejó e influenció a hombres importantes de la historia y que hoy siguen pareciendo más grandes. El rumbo de la historia universal que conocemos y lo que tenemos y somos hoy es porque pasó por sus manos y torció la historia a placer en todo en cuanto pudo. Sin su aparición, si quizás simplemente borramos su existencia de la historia, todo se habría desarrollado de una manera diferente y quizás el mundo de hoy, como lo conocemos, sería completamente diferente. Y a su vez, a pesar de vivir una vida de pasiones, emblemáticos lugares, descubrimientos y cultura, se es testigo de lo que puede llegar a ser el ser humano. A veces tendemos a tomar las personas importantes de la antigüedad de forma excesivamente devota, cuando en realidad fue una época llena de muertes, asesinatos a hermanos, disputas, guerras, ostentaciones de poder, avaricia, crueldad, experimentación, traición, conspiración. Eso eran ellos, incluido Cleopatra. Este vídeo pretende alejar de ese mito de la mujer bella y seductora a lo que realmente fue. Una mujer con muchas habilidades, personalidad, estrategia, una madre que a su vez hizo cosas tan o más viles que sus contemporáneos. Cualquier comentario, opinión sobre el vídeo, te animo a que lo dejes en la parte de los comentarios. Así que sin más que decir, y como siempre, me despido. Hasta la próxima.